En la cadena SER, El Larguero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al Larguero. Reciban un saludo de Antón Meana en nombre de todo el equipo que hace este programa. ¿Cómo se despide a un mito? ¿Cómo se dice adiós al mejor futbolista español de todos los tiempos? A nuestro único Balón de Oro. Porque sí, hoy ha fallecido don Luis Suárez. Luisito para los italianos, Luisinho en su Coruña natal, Don Luis para nosotros, un campeón de Europa con España y con el Inter, un comentarista genial que deja un recuerdo imborrable en la familia de Carrusel Deportivo. Hablamos de un jugador total, un talento único. Era tan especial con un balón en los pies que para muchos Luis Suárez es el gran olvidado del fútbol español. Bueno, no, el olvidado no, tampoco no hay que exagerar, pero posiblemente, pues si en mi lugar hubiera estado otro o de otra nacionalidad o de, en fin, por ejemplo, yo siempre digo, sin que nadie se ofenda, si yo hubiera sido, en vez de gallego, jugar en el Barcelona y ganar el Balón de Oro y después pasar tantos años y no lo ganaran otros, pues si fuera catalán, algo habría cambiado seguramente. O sea, estos detalles sí me han ocurrido en muchas situaciones, pero bueno, yo estoy contento porque yo creo que he hecho cosas importantes. Es una leyenda de nuestro fútbol y mucho más que una leyenda en la orilla interista de Milán, donde descansan a esta hora sus restos mortales. Hasta allí nos vamos. Alberto Cerruti, Milán, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Te digo que me sale piel de gallina escuchando la voz de un gran futbolista y de un gran amigo, porque Luis Suárez ha sido una leyenda no solamente en España, sino en Milán, y el martes entierro en Milán con toda la gente del Inter, el presidente Moratti, su hermana, muchos futbolistas de su época y los nuevos, Javier Zanetti, y es importante el hecho que él quiera ser enterrado en Milán, porque la verdad que nunca ha olvidado España, su corazón es español, gallego, pero en Milán ha triunfado, Milán es su ciudad donde desafortunadamente ha muerto esta mañana. ¿Qué significa, Alberto, don Luis, para vosotros, los italianos? Una leyenda, una historia, porque él ha ganado la primera Copa de Europa del Inter en el año 1964, justo frente al Madrid de Puskás, de Di Stefano, de Gento. Ha triunfado el año siguiente en Milán, otra Copa de Europa frente al Gran Benfica. Ha sido un futbolista sensacional para el Inter, pero para todo el fútbol italiano. Ha terminado su carrera en la Sampdoria, en Génova. Su amigo Lodetti, rival del Milán, lo ha comentado hoy con palabras emocionantes. Y el propio Marcelo Lippi, que ha ganado el título mundial como entrenador de Italia, ha jugado con él y casi no le salía palabra, comentando la muerte de un compañero suyo. Y todos subrayan su elegancia en el campo y fuera del campo, porque ha sido un señor, un caballero, un hombre verdadero, un hombre vertical. La verdad que lo añoro muchísimo como amigo y como gente de fútbol. Es emocionante como le querían en Italia. Alberto Cerruti, gracias y mañana te escuchamos desde Milán. Buenas noches. Un abrazo, hasta pronto. Ser Balón de Oro es una etiqueta que te acompaña toda la vida, aunque en sus tiempos fuera un premio que no tenía tanto glamour como el que tiene ahora. Mercé Varela, que era el corresponsal del equipo en Barcelona, y a un entrenamiento y me lo dijo, que había ganado. Bueno, tal. Y entonces decidieron que en un partido X, que no me acuerdo, era un partido de liga, vino uno de Francia, que es el que organizaba este trofeo, y me lo entregó allí en el medio del campo, este baloncito. Yo lo recogí, se lo di al masajista, jugué el partido, acabé el partido, me lo llevé para casa y ahí se acabó todo. Ese baloncito es el único Balón de Oro masculino español. Luego escucharemos la charla que tenía con Alexia Putellas en el Larguero el día que Alexia consiguió el primer Balón de Oro para el fútbol femenino español, y el que más sabe de Balón de Oro
y de don Luis Suárez en España. Está Alfredo Relaño. Hola Alfredo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué significa en la historia del fútbol español don Luis Suárez? Bueno, es un ejemplo en todos los sentidos, un ejemplo estético, un ejemplo de eficacia en el juego y un ejemplo personal, ¿no? Es digamos, la perseverancia y la excelencia. Era un jugador elegantísimo y efectivamente lo perdimos y fue bastante olvidado, aunque luego ha sido recordado, entre otras cosas gracias a vosotros, gracias a la cadena SER, porque él se va con 26 años a jugar a Italia. Y entonces no había la conexión tan grande que hay ahora. No se veían los partidos de Italia, dejaba de jugar en la selección, salvo en fases finales, porque los calendarios no estaban armonizados. Entonces, y los clubs tenían preferencia sobre el jugador. Entonces, sí, a lo mejor había partido de la selección española y había campeonato italiano y no venía más que las fases finales. Entonces, bueno, pues se fue perdiendo el eco de él. Sabíamos que no era gran figura en Italia. Se informaba, por ejemplo, en la radio y en los periódicos un poco salía. Con él había otros dos españoles, Luis del Sol en la Juve y Peiró, que estuvo en el Inter con él y estuvo en el Torino. Y en los periódicos salía una pequeña reseñita lo que han hecho, pero bueno, ahí quedó fuera. Ha sido ahora cuando ha habido esta enorme importancia, se ha dado el Balón de Oro de 10 años atrás, con el pleito Cristiano Ronaldo Messi sobre todo, que ya nos hemos pasado el año hablando del Balón de Oro, si lo iba a ganar Messi, si lo iba a ganar Cristiano. Entonces ha venido a la gente el recuerdo de que solo un español, hasta Alexia Putellas, solo un español lo tenía, hasta Alexia Putellas en el año 60, y ha vuelto, y luego comentando en la SER, porque era una delicia, ¿no? Esa inteligencia, esa finura. Fíjate el tiempo que ha hecho que se ha ido y el acento gallego que tenía todavía, ¿no? Parecía que estaba hablando desde el barrio de Monte Alto, ahí en La Coruña, y además lo atinado, lo inteligente y lo fino de sus comentarios, comentando era como jugando. Nos habéis contado muchas historias de Gento, de Amancio, de Luis Suárez. ¿Por qué Luis es Balón de Oro? ¿Qué tuvo aquel año, qué tuvo aquella época? ¿Por qué lo consiguió Luis y no otros que a lo mejor también eran españoles y muy buenos? Sí, lo consiguió Di Stéfano, que era español nominalmente, pero en realidad argentino como jugador y nacido argentino, por eso no lo tenemos en cuenta. Primero el Balón de Oro era solo para europeos, ¿eh? Pues sí. Lo pudieron ganar Di Stéfano y Sívori, que eran argentinos porque estaban nacionalizados, ¿eh? Por esos años lo ganaron, digo, ¿no? Y bueno, jugaba extraordinariamente bien. Aquel año era el segundo año de los de Elenio Herrera al Barça. Ganó el campeonato de Liga, había ganado los dos campeonatos de Liga, ganaron la Copa de Ferias, aunque les eliminó el Madrid en la Copa Europa. Luis Suárez jugó extraordinariamente bien muchos partidos, sobre todo hay un partido mítico que fue contra el Wolverhampton en Inglaterra, con la importancia que tenían y aún siguen teniendo las cosas en Inglaterra. Jugó tan bien el Barça y también el Elenio Herrera que al terminar el partido les hicieron espontáneamente pasillo, que luego aquí se copió, y ya hace muchos años que se empezó a hacer cuando un equipo era campeón de Liga. El primer partido de la Liga siguiente, el equipo primero contra el que jugaban le hacía el pasillo, pues se lo hizo el Wolverhampton al Inter perdón, al Barça aquel día, y era su juego extraordinario, que además alcanzaba también partidos de la selección. Hubo una eliminatoria de la Eurocopa que luego nos apartamos porque no juegan aquí los rusos, pero ganó España a Polonia. Era un jugador que llamaba muchísimo la atención porque era muy elegante. Fíjate, el segundo fue Puskás, el tercero Besserer, el cuarto Di Stéfano y el quinto Yassin, el año que lo ganó. Fíjate en qué compañía andaba, ¿no? ¿Cómo tenemos que recordar a Luis Suárez? Pues mira, hay un toque en Zidane que tenía en él, en el manejo en el mediocampo, el manejo del partido en el mediocampo. Tenía un recorrido más largo que Zidane, venía un poquito más atrás y iba más adelante. Entonces jugaban 4-2-4 y en la media jugaba un interior y uno de los dos medios, el otro medio se retrasaba, y arriba quedaban dos extremos, el delantero centro y un interior más en punta que un poquito bajaba, era más fino que el delantero centro generalmente, y él era el que jugaba por todo el campo, el que armaba el equipo. El otro medio era un poco como su asistente,
y destacaba mucho de él que tenía un magnífico pase largo, tenía un pase largo imponente, ponía balones a 50 o 60 metros que caían justo a la carrera del jugador que llegaba, ¿no? Se manejaba muy bien como Zidane cuando en aprietos en el medio campo, en regate, centraba también y tiraba bien desde el borde del área y más con precisión, más colocando que con potencia, ¿no? Y también tenía lo que llamaban interior filtrador, al que llegaba de atrás y entraba, como luego hemos visto, por ejemplo, no hace mucho a Julen Guerrero, que ha sido especialista en eso, ¿no? Sí. Y llegaban y marcaba sobre la salida del portero, los lados. Luis Suárez metió muchos goles en el Barça, metió 0,5 goles por partido de promedio, contando con los años que ha empezado, que todavía era todavía estaba por completar, por desarrollar. En el Inter también el primer año, pero luego ya en el Inter jugó más atrasado. El Enio Herrera no quería que subiera tanto y en el Inter se jugaba tanto al cerrojo que estaba como protección. Pero metía muchos goles, era el arquitecto, como decía Di Stéfano, y esa elegancia parecida a la de Zidane también, que te digo, era muy estético en todo lo que hacía, llamaba la atención, era longilíneo, era delgadito, era tan delgado que a su segundo año Platko, que el portero húngaro, que estaba entrenador del Barça, que el portero húngaro de la preguerra, al que Alberti dedicó el poema, pues se empeñó, le metía en un cuarto con un puchín a boxear y le daba unos guantes y tal para que se hiciera más fuerte. Por el entrenamiento le metió y el hombre aguantó como 10 días y ya después de esos 10 días se descaró y le dijo a Platko: yo venía aquí a jugar al fútbol, no me han fichado para boxear, me han fichado para jugar al fútbol, y dejó los guantes y le mandó a paseo. Pues que al principio llegó muy chaval al Barça, llegó con 18 años, era escurridito todavía de cuerpo, ¿no? Él siempre tuvo el esqueleto más bien estrecho y le faltaba un poco de... Pero eso mismo le hacía más elegante, más grácil la figura, ¿no? Y fue rival importante del Real Madrid con el Barça y con el Inter. Sí, con el Barça y con el Inter, con los dos. Con el Inter es cuando se fue a Italia, le veíamos aquí a veces cuando jugaron en dos eliminatorias con Madrid o tres, y ahí se le veía de enemigo. Además el Enio Herrera, sobre todo, el Enio Herrera para el madridismo era un anticristo. Había estado en el Barça y ahora el Enio Herrera tenía, sin ser tan borde, tenía un cierto punto a Mourinho, ¿no? Era un hombre de declaraciones muy destacadas y tal. Y Luis Suárez era el mejor de aquel equipo. Y hay unas agarradas tremendas en la Copa de Europa. Mira, lo estaba comentando Ander Cerruti, aquella final de la Copa de Europa, primera que gana el Inter, es el partido que liquida a Di Stéfano en Madrid. Ese partido saca a Di Stéfano en Madrid. Fíjate qué drama, ¿no? Ganó el Inter 3-1 y fue el último partido de Di Stéfano en el Madrid. Y luego con los Yeyés, eliminaron a los Yeyés una vez. Los Yeyés le eliminaron al Inter otra vez. Y esos eran los partidos en que se le veía y se le admiraba, aunque se deseaba que no le salieran las cosas bien. Luego con la selección ganó la Eurocopa para España con la selección. La fase final sí la jugó, ¿no? Te decía que los partidos, en general jugó pocos partidos en la selección, porque aunque estuvo vigente durante 14 años para la selección, me parece que es desde el 57 al 71, faltó a muchos porque no podía estar. Alfredo, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, un abrazo. Hemos hecho un programa especial a las 3:30 de la tarde, Carrusel Deportivo, con Jorge Escorial, uno de los redactores de la SER más cercanos a Luis Suárez en su época de comentarista en Carrusel Deportivo, y han pasado por los micrófonos de la SER dos leyendas del fútbol europeo. José Ángel Iríbar. La admiración era compartida, porque yo creo que ha sido de largo, junto con Amancio, por ejemplo, los dos de Coruña, además, lo mejorcito que ha dado el fútbol español. Era muy simpático, además, sabía cómo quitarnos ese miedo escénico que podíamos tener los debutantes, ¿no? Porque él era el veterano y yo en aquella época era el más joven de la selección. Tenía muy buena química con él, la mayoría de los jugadores que estábamos ahí. Ha sido un hombre muy aglutinador y jugador, pues bueno, la excelencia, comparable a los Di Stéfano, Cruyff y compañía. No fue casual que fuera Balón de Oro de la época. Y el Iríbar italiano, Dino Zoff. Era un grande giocatore, un grande uomo, una persona squisita, simpatica, veramente una persona eccezionale, però ho un ricordo bellissimo di un uomo e un giocatore di grandi qualità. Un giocatore era tutto campo, poi il pallone d'oro e il pallone d'oro. Está en Barcelona Ramón Besa. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Antón. A mi derecha, Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo. Hola, Dani, buenas noches. Hola, Antón. Hola a todos. Y a mi izquierda, Laura Martínez, directora de Deportes de la SER. Hola, Laura, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antón. Empiezo por ti, Ramón. ¿Qué significa para el Barça la figura de Luis Suárez? Bueno, uno de los desencuentros más grandes, históricos de los que ha habido, ¿no? Un jugador sublime, que en un momento determinado por una crisis económica, no sé si parecida a la de ahora, pero había pasado el Barça a dejar de jugar a las Corts, tenía una deuda muy importante y el desencuentro que había entre cubalistas y suaristas provocó su traspaso al Inter, ¿no? Ese traspaso, aunque ingresó 25 millones, esa cifra récord, pues supuso haber elegido mal, porque Kubala ya estaba al final de su trayectoria y en cambio Luis Suárez estaba en su apogeo. Ahí Elenio Herrera jugó un papel maestro y aprovechó las debilidades del Barça. Siempre he tenido la sensación, por lo que me han contado más que por lo que he vivido y por lo que hablé alguna vez con él, de haber sido un jugador que quedó marcado por aquella final de Berna, que perdió el Barça en el 61, la de los postes, 5 postes, aunque se dice y se asegura que el traspaso ya estaba hecho antes de disputarse la final. Y a pesar de todo esto, Dani, seguía siendo muy del Barça, muy culé, y vivía los partidos en Carrusel de una manera muy especial. Vivía como si fuera el capitán del Barça, ¿no? La verdad que, hombre, es un día triste, es un día duro para la familia de la cadena SER en deportes, pero también es un día de orgullo, ¿no? Porque estaba pensando cómo alimentaba Carrusel Deportivo, con su inteligencia, con su saber estar, con su sarcasmo, la ironía. Las veces que cantó, por ejemplo, lo escuchaba antes con Escorial, que le llamaba Escorialito, a Escorial, que es la persona efectivamente que mejor conocía a Don Luis, las veces que le cantaba a Messi para que se quedara. Tenía esa capacidad para ser el arquitecto también de Carrusel Deportivo, para acelerar cuando el programa lo necesitaba, decía, flaquito, dale. O cuando había que tirar una broma. Y bueno, era un claro ejemplo, como antes decía Alfredo, que sin saberlo, por cierto, ha acompañado en sus reflexiones las mejores imágenes en el YouTube de Larguero, y estábamos Laura y yo mirándonos. Era buenísimo. Es que Luis era muy bueno en el verde y era muy bueno en la radio, y él para Carrusel ha significado mucho. Es que hemos hablado mucho fuera de micrófono y Laura, y aunque estamos tristes, os cuesta recordar a Luis Suárez tristes. Habláis de Luis Suárez y os reís, Dani y tú, os evoca buenos recuerdos. Ahora desde esta silla en la que estoy no es donde me siento en los partidos de Carrusel a comentar el Barça con Dani, y por donde tanto he reído con los comentarios de Don Luis, ¿no? Así le llamábamos, y seguramente ahora nos estaría echando una bronca a todos y diciendo, venga, pa'lante a reírse, ¿no? Porque Luis era lo que escuchabas, lo que el oyente de la cadena SER en cada partido del Barça ha escuchado, y seguramente pues ha soltado una carcajada, ¿no? ¿Cuántos mensajes nos habrán llegado, ¿no, Dani, en un partido diciendo Luis es el mejor, ja, ja, ja? Porque siempre tenía una ironía para cada cosa, ¿no? Para mí esa naturalidad, esa espontaneidad era sinónimo de lo inteligente que era Luis para todo, absolutamente. Y sobre todo, para mí, ¿no?, como persona, que hemos tratado aquí pues con muchísimos personajes de primer plano y primer orden del mundo del fútbol, era como el antihéroe, ¿no? Es decir, la persona con la que más fácil te ponía las cosas, mejor te llevabas. Piensa que tener un comentarista internacional pues no es fácil, está en otro país, ¿no? Tienes que poner un sistema técnico y tal. Y él dijo que no nos preocupáramos, que él se encargaba de todo, que si necesitaba ayuda, que hablaba con su hijo y tal. Y le decíamos, ya, pero Luis, son todos los partidos del Barça, esto hace 2014, ¿no? Cuando Luis tenía 80, en aquel entonces yo, pero ¿podrá todos los partidos del Barcelona? No tengo más que hacer, claro que sí, voy a estar con su ironía, decía que sí, que iba a estar todos los partidos del Barça. No falló a ni uno más que por causa o fuerza mayor, siempre estaba antes de lo que le necesitábamos. Y hoy a lo largo del día, ¿no?, un día triste, ¿no?, cuando conocimos la noticia a primera hora, sabíamos que estaba malito, ¿no?, y que podían ser los últimos días de Luis. Yo luego pensaba, he tenido todo el día la sonrisa puesta, porque cada audio que hemos ido escuchando, ¿no?, con la magia, ¿no?, que supone la radio para todos, te hace sonreír, porque es lo que conseguía él con sus comentarios, y esa capacidad no la tiene cualquiera, y por eso repito que es que era una persona enérgica, vital, talentosa, listísima. Y era divertido y ácido con este Barça. Dembélé, De Jong, Ramón era un comentarista que se mojaba, que no tenía problema en decir lo que estaba viendo.
Él era muy exigente, quizá como fue también, era un jugador muy talentoso. Y las discusiones que habíamos tenido, las veces que habíamos coincidido, a él le gustaba mucho hablar y honrar a los centrocampistas. Es decir, recuerdo que cuando España ganó el Mundial, en uno de los artículos que hicimos y cuando hablábamos de Xavi y Iniesta, que fue en uno de los reportajes que hicimos en el Camp Nou, él se sentía orgulloso cuando se le dijo que era el recuerdo a los jugadores centrocampistas españoles. O sea, España siempre había jugado la furia, siempre había un defensa o un delantero inglés o alemán más alto que un español. Sin embargo, España había sido siempre una liga, un fútbol de centrocampistas. Luis Suárez, Velázquez, Marcial, Solsona, Claramunt, Luis, Clemente. Cuando Iniesta y Xavi, dos culés, ganaron el Mundial y fueron de alguna forma el símbolo, él se sintió muy orgulloso. Es curioso como la querencia por Luis Suárez se ganó para mucha gente que le descubrió a partir de la final esa de Berna, en la que se advirtió lo bueno que era, por una final que se recuperó las imágenes, tardaron mucho, o sea, no era, creo que Televisión Española no tenía toda la serie, pues, tuvo que ir a la televisión portuguesa y entonces se reencontró el barcelonismo con la figura de lo que significaba Luis Suárez, que era la sublimación de los centrocampistas, que es lo que siempre ha presumido el Barça, y ahí fue de alguna forma el reencuentro. Si antes hablaba de lo que ocurrió en los años 60, pues en esa polémica entre cubalistas y suaristas, con el tiempo él sintió que aquello que él había sembrado de alguna forma en el Camp Nou, aquello que él había vivido como el centrocampista, el arquitecto de todos los tiempos, tenía una recompensa. Entonces le gustaba mucho hablar del juego, cómo se armaba el juego, y pedía que los delanteros tenían que desequilibrar y marcar las diferencias, ¿no? Él estaba acostumbrado precisamente en que el juego se organizara a partir del hilo del pase. Y él era un pasador extraordinario, al margen de un gran definidor. Y no entendía cómo los delanteros no definieran bien si los centrocampistas, además de tirar el hilo del pase, eran capaces como él de afinar en los disparos. Salvando al pequeño, que así conocía a Messi, por el que tenía una devoción tremenda, coincido mucho con Ramón, porque cuando él conocía al 11 y le tirabas una primera parece en Carrusel Deportivo, se ponía malo si la rotación implicaba el centro del campo. Porque él consideraba que esa matriz, la sala de máquinas, como él decía, siempre debía ser el Xavi, Iniesta, Rakitic o Busquets, siempre deberían ser los titulares. Y cuando el entrenador de turno del Barça decidía retocar el centro del campo, él no lo entendía. Siempre empezaba la reflexión por el mismo sitio, tal vez por lo que antes decía Alfredo y lo que ahora dice Ramón, ¿no? Esa figura de arquitecto que le puso a Alfredo y Stéfano, que esto sabía evidentemente mucho más que nosotros, ¿no? Y él primaba por encima de todos los demás los centrocampistas. Pero es verdad que era muy crítico, era exigente y no le servía cualquier cosa. Y siempre miraba con mejor ojo al de la casa, al jugador español, al jugador de la Masía, que al típico fichaje extranjero al que nos pedía explicaciones a nosotros. ¿Pero por qué juega este? ¿Pero por qué sigue jugando? ¿Cuánto han pagado? Decía, ¿no? Sí. Era un tipo genial en eso, ¿no? Además, con la palabra exacta, con algún palabra que él se inventaba que tendrá que entrar en la RAE necesariamente el fútbol en nuestro corazón futbolero puro y duro. Y sí que es verdad que para el centrocampista era lo top. Y fue activista pro Messi. En Carrusel, sí, madre mía. Sí. Decía, bueno, claro, lo tenía claro, siempre lo dijo. Y además tenía un detector para los partidos de Messi. Cuando Messi estaba en el Barça, hoy se ha reproducido alguno de esos audios, ¿no? Que se refería a si tenía el pie frío, medio, templado, o si tenía el pie que estaba a punto de marcar, ¿no? Y hay alguna anécdota que ya Dani, ¿no? Se la tirabas directamente y le decías: don Luis, ¿cómo está Messi hoy? Templado, tal. Sí, el pequeñín, el pie del pequeñín, ¿no? Sí. Y además cada vez que hacía un gol de falta, él siempre tiraba un poco de sus amigos, ¿no? Por aquello que decía también antes Ramón, de los cubalistas y los suaristas, que es verdad que ellos tenían una muy buena relación. Recuerdo que su hijo Luis contaba que jugaban juntos a tenis y que tenían una relación muy buena. Y siempre que Messi marcaba un golazo de falta, él aprovechaba al recoger el gol y su análisis a decir: bueno, esto lo inventó Kubala, ¿eh? Gracias a Kubala ponían las barreras, porque si no, él siempre tenía ese nexo con su Barça. Era bueno, precioso escucharle, claro, Ramón. Es que la leyenda en el Barça dicen que quien fichó a Luis Suárez fue Kubala. Sí, la gente dice que en el Deportivo, pues con Moll hubo un trato, creo que Relaño lo ha contado muchas veces en sus historias, y que lo que hizo el Depor fue, pues, además de Moll, pues Luis Suárez. Pero sí que hay unas declaraciones de Kubala que cuando jugaron en el partido famoso de Copa en el Camp Nou dijo: este es el bueno. Y de alguna forma entre ellos llevaban
una gran relación, tenían una gran relación. Fue la grada, fue la hinchada, pues y sobre todo Elenio Herrera, que como contaba también de alguna forma Alfredo, pues tenía un punto así mouriñista y le gustaba empozoñar, y aquello acabó como acabó porque Elenio Herrera salió trasquilado del Barça, entonces su obsesión fue recuperar a Luis Suárez. O sea, pero él se encontró en todo ese remolino, ¿no? Él no tuvo nada que ver y por lo tanto él se dejaba llevar, pero al mismo tiempo, y eso en el barcelonismo sí que escocía un poco, porque se decía, es que Luis Suárez es muy crítico con el Barça. Los comentaristas habitualmente que son de sus equipos, o sea, si en Carrusel, pues el comentarista del Madrid es Mijatovic o el que sea, ¿no? Muchos aficionados decían, bueno, pero es que Luis Suárez es muy crítico con el Barça. En cambio, los otros comentaristas son mucho más tenuos. Bueno, es la forma de ser de Luis Suárez, fue consecuente con su opinión crítica, no admitía la pleitesía, la publicidad, el regalo, sino que si acaso utilizaba su sarcasmo o su tranquilo gallego, que es lo que le permitía decir cuando le preguntaban si era español o era italiano, y decía, en Italia me llaman el español, en España me llaman el italiano, y decía, si me oyen hablar saben que soy gallego. Entonces ahí se acabó la discusión. Era muy suyo, pero era evidente que era un gran analista de fútbol, precisamente porque es lo que se pide a un analista, no un propagandista, sino un analista, que quiere decir que cuando se juega mal hay que decirlo, y a veces gente entendía que incluso se pasaba un poco porque no esperaba a nada, ¿no? Si veía que el partido no le gustaba, lo soltaba ya a la primera. Es fácil decirlo ahora, pero no sabíamos que el partido que perdió el Barça en Valladolid iba a ser el último de Luis Suárez en Carrusel Deportivo. Él siempre estaba dispuesto, y algún achaque que ha tenido a lo largo de estos años, en cuanto estaba bien, lo primero que hacía era, ya estoy para comentar, Garrido, sáqueme al campo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, quería acabar con una pequeña anécdota que para mí resume muy bien cómo era Luis, porque claro, Ramón tiene una perspectiva mucho mayor que la nuestra, Marcos, que estaba encima de él, Menorca, como llamaba Jordi Martí, y sí, siempre está dispuesto. De hecho, nos dio una última sorpresa muy positiva, porque cuando estaba Pochito, decía antes Laura, de repente su Escorialito, recibió una llamada de Italia, y él pensó, ahora puedo decir que era su hijo Luis, para contarnos un poco cómo estaba, ¿no? Y era el propio Luis diciendo, Escoralito, dame trabajo, que ya salí de la clínica, venga, que tengo que ganar dinero, ¿no? Y yo quería contar que en una gala del diario AS hace 7 años, que tuve la suerte de poder presentarla, Alfredo le concedió un premio muy importante a Luis a la trayectoria, y Luis subió al estrado, le presentamos, él habló, y el premio posterior era las aficiones del Real Madrid y el Atlético de Madrid. Entonces subían a recibirlo el socio número 1 del Madrid y el socio número 1 del Atlético de Madrid. Evidentemente gente más mayor que Luis, tendrían 90 y algo años, y Luis por aquel entonces tendría 80 y pocos. Entonces la gala fue preciosa, pero es verdad que había en un lateral una pequeña rampa y unas sillas altas para situar a los premiados, que no eran quizá lo más cómodo para gente de 90 y tantos años. Entonces yo me quedé un poco colapsado porque veía que los hombres que estaban con bastón abajo, del Madrid y del Atlético de Madrid, socios número 1, estaban algo nerviosos porque no sabían si iban a poder subir la cuestita y sentarse en la silla. Entonces, palabra que Luis reaccionó en ese momento, dejó su silla, bajó por la rampa, ofreció los brazos en jarra, el izquierdo y el derecho, dijo, chavales, vamos para adelante. Se agarraron los socios número 1 del Atlético de Madrid y el Real Madrid junto con el Barcelona, él decía, el del Atlético, el del Barcelona y el del Real Madrid. Y claro, imagínate esa cara de esa gente ya veterana diciendo, coño, nos está subiendo al estrado don Luis Suárez Miramontes, que era un poco nuestro enemigo deportivo, ¿no? Le miraron con una cara de admiración, y para mí eso resume mucho la bondad y la forma de ver la vida que tenía don Luis. De hecho, Laura, luego lo escucharemos con Manu Carreño, que estará dentro de 15-20 minutos en el programa, pero es bonito cómo Luis Suárez reconoció el Balón de Oro de Putellas, en una época en la que hay mucho machismo, en la que mucha gente dice, no es lo mismo el Balón de Oro de una jugadora que de un jugador. A él le hizo ilusión, lo dijo en antena, era del Barça como él, y otro hubiera dicho, no vas a comparar mi Balón de Oro con el de esta chica. Y no, él siempre le dio valor a que una jugadora española fuera su heredera en el Balón de Oro. Sí, desde el primer momento cuando se lo dijimos, ¿no? Aquel día que no sabíamos si lo iba a ganar o no, pero contactamos con él por la tarde y nos dijo, sí, lo que queráis, obviamente, a ver si lo gana, ojalá y tal. Y después le llamamos y dijimos, oye, que vamos a tener a Alexia, que ha ganado y qué tal. Y el mensaje, ¿no? El mensaje que le deja pone, como dices, en valor de igualdad, obviamente, el Balón de Oro de Alexia con el suyo. Y luego recuerdo que lo he visto hoy en redes, de hecho, que Alexia ponía pues un mensaje diciendo, no sabes, Luis, el consejo que me diste aquel día
lo que me ha servido a lo largo de mi carrera. Ella también se sintió muy, muy halagada, oye, pues también de que don Luis, ¿no?, le dejara ese precioso mensaje en antena y de que le pudiera escuchar. Pero sí fue un momento muy bonito como lo puso en valor, sí. Ramón Besa, Dani Garrido, Laura Martínez, gracias a los tres por este rato de radio. Un abrazo, le echaremos mucho de menos. Y le recordaremos con una sonrisa siempre. Cada día le recordaremos en Carrusel, que vamos a hablar de alguna cosita en los siguientes días que va a ser preciso. Los oyentes no podemos ponerlo todo, iremos poniendo sonidos durante el programa, pero es que ha sido una tarde en la redacción de poner sonidos, de cómo adivinó los penaltis que iban a lanzar los ingleses en la final contra Italia, diciendo va al palo. Qué alegrón se llevó el tío con Italia. Ganando aquella Eurocopa. Qué alegrón se llevó, en Wembley. Era una alegría absoluta y le recordaremos con la pena de hoy, de saber que no estará nunca más en este micrófono, pero con la alegría de haber compartido años de radio con él y de que los oyentes de Carrusel han disfrutado mucho de Luis Suárez. Algunos en el campo, los más veteranos, y los más jóvenes escuchándole los partidos con Flaky, Adrià y compañía. Dani, Laura, Ramón, muchísimas gracias. Gracias, Antón. Un abrazo a todos. Un beso a todos. Gracias a vosotros. Buenas noches. Son las 12 en punto de la noche. Él era gallego, concretamente de Coruña. En La Coruña, en la calle de Hércules, que es donde yo nací, donde viví de chaval, muchos años ahí, teníamos ahí la carnicería. Y después yo, cuando empecé a ganar un poco de dinero, quité a mi madre porque llevaba muchos años chuzando en la carnicería, y la quité, y después fue cuando la dejó. Pero ya mi madre ya tenía también ya 60 años por ahí, más o menos. Adrián Candal, compañero de la cadena SER en Coruña, buenas noches. Hola Antón, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Dónde estás? Pues estoy precisamente en la puerta de la casa donde nació Luis Suárez, una placa que, como decía antes Relaño, los homenajes le llegaron un poquito tarde. Esta placa se la hicieron aquí en su ciudad, donde nació. Bueno, fíjate que en A Coruña, y además en este año, pues hemos perdido a gente como Arsenio Iglesias, como Amancio, también coruñés, y ahora pues don Luis. Aquí se le conocía a Antón como Luisito, y estoy justo en el número 20 de la avenida de Hércules. Estamos en el barrio de Monte Alto. El que no sea de A Coruña es uno de los barrios que tienen más carácter de la ciudad, y eso yo creo que también lo ha transmitido Luis Suárez. Fíjate que el acento coruño, pues no lo ha perdido nunca, y lo escuchamos cada semana en Carrusel. Estamos cerquita también donde estaba esa carnicería, porque él pudo haber sido carnicero, pero ya enseguida vio que lo suyo era el fútbol, ¿no? Despuntaba, aquí jugó cerquita en varios de los equipos modestos de la ciudad, y luego se fue al Depor, donde lo disfrutaron más bien muy poquito. 19 partidos, ese primer encuentro fue en el Camp Nou, en el antiguo estadio del Barça, mejor dicho, y ahí ya, pues como venís contando, pues ya empezó la carrera de Luis Suárez. Hay pocos embajadores, Adrián, de Coruña y de Galicia mejores que Luis Suárez, que ha vivido años y años en Milán, pero que nunca perdió el acento y nunca perdió el cariño por Coruña. Sí, y él venía, sobre todo al principio, venía cada verano aquí, y nos cuentan pues que se le veía jugando pachangas en la playa. Tenemos la playa de Lorzán y de Riazor, pues nada, a unos metros, 200, 300 metros, y se le veía ahí y se apuntaba a las pachangas de los amigos. O sea, él, a pesar de lo que era a nivel mundial, pues nunca ha perdido el amor por Coruña, también por el Depor, que también fue entrenador del Depor años después en los 70, y también muy del Barça. Justo en el portal donde nació Luis, ahí colgada una bandera del Barça. Pues por supuesto fue sobre todo el Barça del Inter, pero también muy del Depor, así que A Coruña, Antón, pues llora a uno de sus mitos, que como te digo, ha perdido a 3 de aquí de la ciudad en este año 2023, que es desde luego nefasto. ¿Quién es Dagoberto Moll? Pues Dagoberto Moll es, precisamente, decía antes Relaño, pues esa gran figura con la que se envió, digamos, ese paquete de fantásticos futbolistas del Depor de aquellos años 50, y que se marchó al Barça. Y junto a Luis Suárez, de hecho, Dagoberto Moll todavía vive en A Coruña y se le ve yendo al gimnasio cada día, 90 y pico años, está como un roble y es un fenómeno. Fue el que, insisto, acompañó a Luis Suárez en ese viaje maravilloso al Barça. Está como un roble, tiene 95 años y a las 12:03 está en directo en el larguero de la cadena SER. Don Dagoberto Moll, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué recuerdo tiene usted de la primera vez que vio jugar al fútbol en el Fabril a don Luis Suárez? Estábamos viendo el partido que jugaba en el Fabril, que jugaba Luisito Suárez. Y nos sorprendió tanto ver jugar a los 16 años, 15 años, un jugador de mucha categoría, pese a la edad. Fuimos Osvaldo y yo a hablar con los directivos para que pasaran a Luisito al primer equipo.
pero nos dijeron de que por la edad y que por tal no podían pasarlo. Eso fue nuestra sorpresa y nuestra era que Luis pudiera jugar con nosotros, porque era un auténtico, en aquel entonces creo que tenía 15, 16 años, ya demostraba, por lo menos para nosotros, lo que iba a hacer. Señor Molo, usted que tuvo la suerte de verle jugar desde que era un niño, don Luis Suárez, ¿cómo era? ¿Cómo jugaba? Para la gente que no hemos tenido la suerte de verle en directo, ¿cómo era su amigo Luisito? Bueno, Luis era el jugador, digamos, perfecto. Y no porque está en el cielo ahora, sino que es verdad lo que le voy a decir de él. Un jugador que a esa edad le pega la pelota con la pierna izquierda y pierna derecha como si tuviera 3 piernas más. Segundo, que jugaba con la cabeza levantada. Tercero, que driblaba o hacía unos driblings fantásticos, un poquito largos, para que él tenía una zancada bastante larga y se movía en ese aspecto. Después, eso sí, que tenía una serenidad tremenda para levantar la cabeza y ver dónde estaban sus compañeros. Que allá a los 15 años era un jugador extraordinario, pues yo sí me atrevo a decir que sí. Nos decía, señor Molo, usted en la primera respuesta que desde el principio se dio cuenta usted de lo buen futbolista que era Luis Suárez a pesar de su juventud. ¿Después ha visto usted muchos jugadores tan buenos de ese nivel de Luis Suárez? No, esos no salen todos los días ni todos los años. Luis era un espectáculo verlo jugar al fútbol. Era un espectáculo. Es que un jugador que le pega con la pierna izquierda, con la pierna derecha, como si estuviera jugando en la calle. Después levantaba la cabeza, pegaba unos pases de 30, 40 metros impresionantes. No, eso no, vamos, el que no ve eso es que es idiota, ¿no? Señor Dagoberto Molo, que es un espectáculo, es charlar con usted. Le agradecemos muchísimo en el larguero de la cadena SER esta charla. Un placer y buenas noches. Gracias, muy amable. Hasta luego. El primer partido que yo jugué en primera división lo jugué en el campo Las Corts contra el Barcelona, Deportivo contra el Barcelona. Acabó el campeonato y entonces se jugaba la Copa, cuando se acababa el campeonato y se jugaba la Copa, no es como ahora. Y yo me fui a Barcelona en la Copa ya. Y el sorteo tocó con el Deportivo. El primer partido con el Barcelona lo jugué contra el Deportivo, una curiosidad, ¿no? Y después, bueno, empezaba jugando, jugaba, no jugaba, pasé un par de años así, que entraba, no entraba, jugaba unos cuantos partidos, otros no, hasta que llegó Herrera, Herrera. Y me acuerdo que cuando llegó empezó a hablar con todos los jugadores, y a mí me llamó. Y después no sé por qué me vino a la cabeza, ¿por qué a mí distinto? A los otros los llamaba y hablaba en el cuarto en la habitación. A mí me llamó y me llevó afuera, un poquito hacia el campo así, y empezó a hablar conmigo. Como si él tuviera, no sé, miedo que alguien escuchara lo que me iba a decir. Pero bueno, en esa conversación lo que me dijo él es que, mira, yo soy el tal, te voy a decir una cosa, yo voy a confiar en ti, como diciendo, yo te voy a dar aquí la manija a ti, porque tú, patatín, ahora te toca a ti. Y yo me quedé un poco así, dije yo, bueno, vale. Me quedé un poco sorprendido, ¿no? Porque dije, me está contando una fábula, ¿no? Para decirme tal, chaval, bueno, porque yo te voy a dar confianza total. Y así fue. Y así se escribió una página brillante en la historia de Luis Suárez en el Barça. En el Camp Nou, a esta hora de la noche, está Cristóbal Chassain. Hola, Cristóbal. Buenas noches.
Buenas noches desde el Camp Nou, emocionadísimo escuchando El Larguero y precisamente pues aquí donde empezó la leyenda de Luis Suárez, el mito, con la camiseta del Barça. Y por cierto, llevamos todo el día hablando de ese Balón de Oro que es el orgullo de un país. Bueno, pues está precisamente en las instalaciones del Camp Nou, en el museo temporal que ha habilitado el Fútbol Club Barcelona en las pistas de hielo como ya sabéis, por las reformas del Camp Nou. Un Camp Nou que seguramente vio tiempos mejores, ahora es un amasijo de hierro, vemos las grúas paradas en silencio, pero que hubo un tiempo en el que fue nuevo y en el que jugaba nuestro querido Luis Suárez. Llegó aquí con 18 añitos y defendió la camiseta del Barça 7 temporadas, entre el 54 y el 61, es decir, vivió los últimos años del campo de las Corts, como hemos escuchado ahora de voz del propio Don Luis, y los primeros del Camp Nou. Y ya luego, pues, la historia conocida por todos de Don Luis yendo al Inter. Aquí siempre Luis Suárez ha sido considerado una leyenda y así lo ha despedido el Barça a través de los canales oficiales, de las redes sociales. Leyenda del fútbol, leyenda del Barça, 253 partidos, 141 goles. Recuerden el palmarés, te echaremos mucho de menos. Laporta, el presidente del Barça, futbolista excelso que será eternamente recordado por todo el barcelonismo. Alexia, lo recordaba Laura Martínez, historia del fútbol, siempre recordaré la frase que me dijiste cuando gané mi primer Balón de Oro. O Asensi, por ejemplo, genio, ídolo, leyenda del Fútbol Club Barcelona, mito de la selección española, un grande del fútbol mundial. Y aquí en Barcelona, Antón, estamos esperando saber qué tiene previsto el Barça por el fallecimiento de Don Luis, pero la verdad que la situación ahora mismo del Camp Nou lo complica todo. Tú eres el habitual micrófono de este domingo por la noche en el Camp Nou. El Barça es muy grande por lo que significa el Barça, Cristóbal, pero también por la cantidad de gente buena que ha vestido esa camiseta. Y Luis Suárez, pues es Maradona, es Cruyff, es Messi, es Iniesta, es Xavi. Que el Barça es universal y pasa de padres a hijos por gente como Luis Suárez. Es una constelación de grandes jugadores que han vestido la camiseta del Barça y Luis Suárez como único jugador que ha ganado el Balón de Oro en este país, pues bueno, está en un lugar destacado entre los grandes de la historia del Barça sin lugar a duda. Y ya que estamos recordando anécdotas de Don Luis, ¿sí? Decir que normalmente en la radio, cuando organizamos programas, siempre tiene prioridad o los grandes colaboradores, pues siempre están en cadena. Pero desde Cataluña, nosotros en el programa de Sique y Flaky, el que te jugas que hacemos aquí en Cataluña, siempre que hemos querido contar con Luis Suárez, siempre que hemos llamado, siempre nos ha atendido, siempre ha estado extraordinario con nosotros, con sus aportes de calidad, con su buen humor. Y la verdad que en Radio Barcelona y en el Barça es una figura que sin duda la vamos a echar muchísimo de menos. Porque Sique es mucho Sique. Estamos viendo imágenes ahora en el canal de YouTube de Sique caminando con Luis Suárez, camino de la cabina de la cadena SER en el Camp Nou, y porque tenía especial debilidad don Luis Suárez con Lluís Flaqué. Hola Flaky, buenas noches. Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sabes que sois una de las parejas radiofónicas de los últimos años, que los goles de Flaky y los comentarios de Luis Suárez han acompañado a una generación de oyentes durante muchos años. La verdad que será muy extraño en los próximos carruseles no escuchar ese Flaky que nos dedicaba cada vez que quería intervenir mientras estábamos narrando los partidos de su Barça, ¿no? Bueno, pues le vamos a extrañar muchísimo y sí, la verdad es que cuando me dijeron Laura, sí que Jordi y compañía que se incorporaba Don Luis a las retransmisiones de carrusel, bueno, pues tenías la incógnita, ¿no? De cómo respondería, de cómo desde Milán podría intervenir en el carrusel. Bueno, fue una sorpresa tremenda la rapidez con la que se adaptó a un ritmo tan trepidante como es el de la radio en carrusel, cómo entendió el mensaje que debía intentar transmitir, cómo rápidamente se mostró certero en sus análisis, siempre un paso por delante de los demás a la hora de analizar cosas, de analizar rendimientos, analizar fichajes, jugadas, siempre con ese pie izquierdo de Messi, con su broma siempre de que tenía que irlo calentando en los primeros minutos de partido. Bueno, son muchos recuerdos los que nos vienen hoy a la cabeza de Don Luis y evidentemente le vamos a echar muchísimo de menos en carrusel. Sí. Y hace no mucho tiempo, este curso, si no me corriges, tuviste la suerte de estar con Don Luis en Milán. Sí, jugaba el Barça partido ante el Inter, era el principios de octubre del año pasado, principio de temporada de esta Liga de Campeones, la fase de grupos.
Y sí, aprovechando pues que el Barça visitaba Milán, siempre tratábamos de quedar con él para tomar un café, para charlar un ratito, para verle, para hacerle un abrazo. Y esta vez no fue distinta, ¿no? Intentamos charlar con él, nos dijo que sí, que le venía bien. Me acuerdo que fuimos con Marcos López la mañana del partido y cuando quedé con él me dijo, mira, Flaki, te espero, me dio una dirección, dice, verás que es una gasolinera. Digo, bueno, una gasolinera, pero don Luis, la gasolinera, nos vemos, sí, yo te encuentro en la gasolinera. Yo pensé, bueno, pues me ha convocado en la gasolinera para a partir de ahí, pues, no sé, coger un taxi o ir a una cafetería cercana. Y bueno, llegamos a la gasolinera con Marcos y servidor para charlar con él. Y nos hizo quedar en la gasolinera porque había convertido la recepción, bueno, la gasolinera donde se venden pues los aceites y los productos de motor de los coches en un museo espectacular. Y don Luis ahí era el auténtico jefe de esa gasolinera. Era una gasolinera que quedaba a unos 500 metros del estadio de San Siro, en la que había un cuadro que era, bueno, su debilidad, con la camiseta de la selección española campeona de la Eurocopa. Había una camiseta de Neymar firmada por el brasileño que él mostraba orgulloso porque la había conseguido traer él hacia esa gasolinera. Y luego había un plafón con todos recortes de periódico de la época, hablando de las grandes hazañas futbolísticas del grande Inter con don Luis a la cabeza. Otro plafón con fotografías en las que se veía a don Luis pues con mitos del Inter, con Zanetti, con Cambiaso, con cualquier jugador mítico del Inter más reciente o más de antaño. Tenía una fotografía ahí con don Luis Suárez, que se pasaba las mañanas en esa gasolinera, porque quedaba muy cerquita del estadio de San Siro, porque muchos jugadores del Inter, cuando salían de entrenar, pasaban a repostar sus coches ahí, se encontraban con don Luis y se mostraban unas tertulias futbolísticas espectaculares. Y no te puedes imaginar, Antón, si estuvimos ahí, no sé, una hora y media, cada vez que entraba un cliente a la gasolinera a repostar y entraba a pagar, cuando veía a don Luis, la emoción que sentía, cómo le reconocían todos, cómo le querían, cómo le preguntaban. Era, bueno, de piel de gallina ver cómo el cariño que le tenía gente joven, gente menos joven. Todos reconocían a don Luis un auténtico mito del fútbol italiano, ¿no? Se me está poniendo a mí la piel de gallina solo de escucharte. Flaki, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, un abrazo a todos. A descansar, Cristóbal, buena nit. Buena nit. Hemos repasado el Luis Suárez del Inter, el del Depor, el del Barça, pero hay un Luis Suárez muy importante en la selección española de fútbol. Villalonga un poco se la jugó porque dejó fuera a Gento, Del Sol, Peiró y tal, y me metió a mí, que era el más veterano, 28, 29, y había los del Zaragoza, la Petra, Marcelino, Amancio, que andaban como tiros, Pereda. Así recordaba Luis Suárez a la selección española que conquistó la Eurocopa del año 1964 en el Estadio Santiago Bernabéu. Hasta allí nos vamos. Paseo de la Castellana. Héctor González, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Antón, desde la lateral del Santiago Bernabéu con Castellana, menos ruidosa de lo habitual al ser de un domingo de verano, pero porque de esos 32 partidos de don Luis con la selección hay que destacar ese del 21 de junio de 1964. Aquí al Santiago Bernabéu vinieron 80.000 personas esperando ver el primer título de la selección. Era un Bernabéu joven, la gente estaba de pie, no se sentaba, era una Eurocopa naciente, su segunda edición, pero la enjundia de poder ganar ese título pues no albergaba ninguna duda. Enfrente de la Unión Soviética de Lev Yashin, el gran portero de la época, duelo de balones de oro sobre el césped y ni qué decir tiene todo el trasfondo político que suponía en España URSS en el año 64. La selección salió aquel día con Iríbar en portería, Rivilla, Calleja y Olivella en defensa, por delante Zoco y Fusté, enganchando con los de arriba Chus Pereda y, como no, el arquitecto don Luis Suárez, y arriba Amancio, La Petra y Marcelino, autor del gol, el 2-1 decisivo. Fue el primer título de España y hubo que esperar luego 44 años y 8 días para que llegase el segundo en Viena en 2008. Luis Suárez era el único futbolista de aquel 11 que no jugaba en la Liga. Con su Inter había ganado días antes la Copa de Europa precisamente ante el Real Madrid, pero de este Bernabéu, de este Santiago Bernabéu, salió coronado como el primer jugador en la historia en ser campeón de Europa. Con su club y con su selección
en el mismo año. Don Luis jugó también 2 mundiales con la selección, en Chile 62 e Inglaterra 66, donde pese a ser uno de los máximos exponentes de una enorme selección, de una enorme generación, nos volvimos para casa a las primeras de cambio, eso sí, ya sin Suárez y sus compañeros de generación. Para que veamos el empaque de aquel equipo, tardamos 12 años en volver a un mundial, fue ya en Argentina 78. Vemos en las redes sociales la imagen que nos manda Héctor González desde el estadio Santiago Bernabéu. No es el mismo Bernabéu arquitectónicamente hablando, está el nuevo Bernabéu que prepara Florentino Pérez, las grúas ahora mismo en el Paseo de la Castellana, pero sigue siendo ese templo del fútbol que te cuenta muchas historias, como decía Galeano, y cuando entras al Bernabéu te cuenta muchos partidos del Madrid, te cuenta finales de la Libertadores, te cuenta finales de la Champions, te cuenta la final del Mundial de España y te cuenta la final de la Eurocopa que ganó don Luis Suárez. Saludamos a esta hora al director del Larguero. Hola Manu Carreño, ¿qué tal? Buenas noches. Antón Meana, muy buenas, ¿qué tal? Comentábamos con Héctor, la primera Eurocopa, tú tuviste la suerte de narrar la segunda en Viena y la tercera en Kiev, y parece que teníamos todos olvidada, Manu, aquella primera del Santiago Bernabéu. Sí, nuestras generaciones es cierto, ¿no? Que aquella en blanco y negro como que formase parte de otra vida, ¿no? Pero sí, ellos fueron pioneros y especialmente Luis Suárez, ¿no? Que fue un jugador muy importante. Hoy durante todo el día, pues todas las televisiones y todo el mundo recordándolo y todas las páginas web, y claro, ves vídeos de nuevo de aquel Luis Suárez futbolista y te das cuenta de la dimensión que tenía, ¿no? Por algo llegó a ser Balón de Oro, ¿no? O sea que es verdad que aquella Eurocopa fue la primera, no la de 2008, que para muchos jóvenes ha sido la primera, y Luis Suárez fue gran protagonista de aquel primer gran título de la selección española. Y de estos años en la radio, compartiendo programas con Luis Suárez, ¿qué recuerdas, Manu? Pues un tío siempre comprometido con su equipo, y su equipo era la SER, ¿no? En los últimos años. En su época de futbolista defendió los colores de su querido Inter o de su querido Barça, entre otros, o de la selección, y ahora defendía los colores de la SER porque estaba siempre disponible, ¿no? Luis Suárez era uno más del equipo, además siempre atreviéndose a decir lo que seguramente muchos pensábamos y a lo mejor no se atrevían a decir, ¿no? Y él nunca tuvo pelos en la lengua y ahora menos, ¿no? Y sobre todo recuerdo, Antón, especialmente, lo hemos comentado muchas veces, la lucidez, ¿no? Esa mente tan despejada, tan lúcida, tan abierta y luego tan buena gente, ¿no? Siempre con un chascarrillo, siempre cuando le llamabas, muy buena gente, siempre cariñoso. Me parece que es una lástima, una pena terrible y siempre le recordaremos como uno de los nuestros, sin ninguna duda. Luis Suárez es uno de los nuestros. Y preparando, Manu, este larguero, como preparamos el larguero todas las noches del año, pensaba, le tengo que decir a Manu que ya no podremos recurrir a Luis Suárez, que muchas veces pensamos, ¿qué piensa Luis Suárez de esto? ¿O qué dice Luis Suárez de esto? Es lo que perdemos esta noche, que ya no podemos nunca más recurrir al comodín de Luis Suárez. Pues sí, esa es una pena, la verdad, es una gran pena, ¿no? ¿Cuántas noches después de haber hecho el carrusel o haber sido protagonista por un partido del Barça o por un partido de la selección o lo que fuese noticia, y cuántas veces hemos pensado en él, ¿no? Vamos a llamar a Luis a ver qué opina él, la voz de la experiencia, la certeza siempre en el análisis, la palabra siempre bien buscada, el adjetivo siempre bien puesto, y pues se nos va, ¿no? Se nos va y esa llamada, ese ratito de Luis Suárez que tanto nos gustaba, lo vamos a echar en falta y no vamos a poder tenerlo. Una pena, la verdad que sabíamos que estaba mal en los últimos días, siempre nos agarrábamos a la esperanza de ojalá salga y empiece la temporada y podamos contar con él, y en cuanto he visto la noticia, algo se nos ha apagado a todos, ¿no? Se nos ha apagado parte de nuestro equipo y lo echaremos en falta muchísimo, por lo profesional, sin ninguna duda, y también por lo personal. Es una pérdida muy importante y bueno, descanse en paz y un abrazo a toda su familia. Y para terminar, me gustaría que escuchemos este sonido cuando, Manu, tú charlaste en directo con Luis Suárez y con Alexia Putellas la noche que Alexia consiguió el segundo Balón de Oro para el fútbol español después de muchas décadas del primero logrado por Luis Suárez. Enhorabuena, querida Alexia. Me alegro muchísimo por este gran triunfo que has conseguido. Nos has dado una alegría. Has conseguido un gran triunfo. Este premio es un gran premio a tu categoría, a tu valor como futbolista. Estoy encantadísimo de que una mujer haya conseguido este galardón. Tienes que estar orgullosa y esto es una gran alegría para el fútbol español. Y bueno, pues ahora las chicas se han lanzado. Enhorabuena en mi nombre y muchas felicidades. De Balón de Oro a Balón de Oro, Alexia. Sí, muchas gracias, muchas gracias.
Me alegro, encima sé que también muy culé, Sí, así sí. que me alegro muchísimo de recoger su testigo, pero bueno, que estoy segura que este no va a ser el último Balón de Oro que consiga ni una jugadora ni un jugador español. Aquella noche, este mensaje, ¿no?, que le dejaba Joder. Manu Don Luis a Alexia Putellas. Sí, sí. Qué bonito, qué emocionante y bueno, pasado y presente, ¿no? Pasado de nuestro fútbol, es un pedazo de historia, de la historia de este deporte en nuestro país y del fútbol europeo y del fútbol mundial. Se va una leyenda del fútbol y aquí el testimonio que acabamos de escuchar, pues un momento emocionante de la radio, un momento radiofónico, con Alexia escuchando con atención también lo que le decía Don Luis. Un maestro, la verdad que un maestro en todo. Primero con el balón en los pies, luego con un micrófono en la mano y siempre un maestro al que había que escuchar con mucha atención, como hizo Alexia Putellas aquella noche. Manu Carreño, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias Antón, un Bueno, abrazo. pero no fueron demasiado bien de manera extraña, porque no es que hayamos jugado mal, porque el partido que nos mandó para casa tuvimos muy mala suerte, porque tuvimos muchísimas ocasiones y no las hicimos, etcétera. Pero no hicimos nada como ocurría muchísimas veces, no sé. No conseguimos, teníamos un buen equipo que jugaba maravillosamente, que jugaba bien, pero no conseguimos nada, ¿no? En este recorrido por la figura de Luis Suárez llegamos a su época de seleccionador, sub-21 y absoluto. Cuando él firmó su contrato con la Federación Española, la sede de la Federación no estaba en Las Rozas como ahora, estaba en la calle Alberto Bosch de Madrid. Ahí está Álvaro Prats, a esta hora de la noche. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Antón, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estoy, como dices, en la calle Alberto Bosch 13, en una de las vías que hay entre el Parque del Retiro y el Museo del Prado. No tiene nada que ver con la calle que colinda, la Alfonso XII, con mucho más tráfico, estar más tranquila. Estoy ante la antigua sede de la Federación Española de Fútbol, un edificio que tampoco tiene nada que ver con la actual ciudad de Las Rozas de fútbol. Un edificio pequeño que rompe con la estética de la calle, una fachada llena de cristaleras y con unas astas sin banderas, y que hoy son unas oficinas de los viajes del Corte Inglés. Aquí está un poco, como dices, Luis Suárez, su firma en el contrato por el que más tiempo estaría sentado en un banquillo, en el de las categorías inferiores de la selección española, su mejor etapa, siempre lo dijo, de 1980 al 88. Ayer en Georgia a la sub-21 se le escapó la oportunidad de ser el país con más europeos de la categoría, con 6, se quedó con 5, pero ese camino lo empezó el arquitecto, ganando el primero, el de 1986, con Quique Sánchez Flórez, con Sanchís, con Eloy Olaya o con Pardeza, entre los jugadores que dirigió. Y ganamos esa final contra una Italia que jugaba nombres también como el de Zenga, Donadoni o Maldini. Y a Michel, Zubizarreta, Alcorta o Butragueño los dirigió más tarde, 3 años más tarde, cuando dio el salto a la absoluta, a la que dirigió durante 3 años. El Mundial de Italia 90, España cae en octavos contra Yugoslavia, y una posterior irregular fase de clasificación de la Eurocopa de 1992 provocó su cese como seleccionador nacional. Ha comentado Álvaro el nombre de varios jugadores que fueron internacionales o bien sub-21 o bien absolutos con Don Luis Suárez. Uno de ellos es nuestro Rafa Alcorta. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Antón, buenas noches. Tu primer mundial, ¿no?, con Luis Suárez en Italia 90. Bueno, mi primer mundial, es que yo le tengo que agradecer muchas cosas a Luis, porque apostó por gente muy joven, que en aquella época, pues Quique Sánchez, Fernando Hierro, yo creo que éramos los más jóvenes, y yo creo que fue muy valiente, y para mí fue, pues bueno, una sorpresa tremenda, y pues imagínate, con 20 años vivir ya un primer mundial, después de no haber jugado tantos partidos en primera división como otros jugadores, la verdad es que me sorprendió, pero estaré eternamente agradecido a Don Luis. Otro de los nombres que ha citado Álvaro Prats es el de Eloy Olaya, que fue campeón de Europa sub-21 la primera vez en Zorrilla ante Italia, marcando gol en la final. Hola Eloy, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Antón? Rafa, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué recuerdas, Eloy, de Luis Suárez, entrenador? Pues, a ver, es un poco parecido a lo de Rafa, ¿no? Siempre tendré en el recuerdo, siempre lo he dicho en muchísimas entrevistas ya después de dejar el fútbol, que era, pues bueno, pues el míster que me hizo ganar el único título a nivel profesional después de jugar más de 400 partidos en primera división, pues fue ese título ahí en Valladolid, ¿no? La selección sub-21, campeonato de Europa, ¿no? Y lo que decías antes, Antón,
frente a selecciones que habían quedado por el camino, que habíamos eliminado por el camino, importantísimas y de un altísimo nivel, como fue en cuartos de final Francia, y esa final, ¿no?, frente a Italia, que era un equipazo. Era un mejor equipo que nosotros, con muchísima diferencia. Lo que pasa que Luis lo que tenía era eso, que hacía que sus futbolistas fuesen gladiadores, luchasen hasta el final, y sobre todo lo que siempre él destacaba, tener creatividad y ser valientes, porque el fútbol es de valientes, de atrevidos para hacer cosas y conseguir cosas importantes, como lo hicimos en aquella final de Valladolid. No quiero decir, Rafa, que la generación actual sea distinta, pero vosotros sois de una generación que respetabais mucho a las leyendas, a los mayores. No sé cómo era que un Balón de Oro fuera tu seleccionador, tu entrenador. Yo creo que para nosotros era una referencia, porque era una referencia no del fútbol español, del fútbol mundial. Y luego era una persona muy cariñosa con todos los jugadores, sobre todo con los que no jugaban habitualmente. Era una persona que tenía un tacto increíble, y luego tenía un humor y una ironía que era para llorar de risa, porque tenía unos golpes muy buenos. Pero claro, para nosotros era pues una referencia, ¿no? El respeto era absoluto por parte de todo el equipo. Eloy, y no sé qué recuerdas de la última etapa en la que coincidiste con Luis Suárez aquí en la cadena SER, tú comentando al Sporting, él comentando al Barça, y pudiste charlar con él en antena y recordar, ¿no?, lo que significaba para ti la figura de tu seleccionador. Sí, una inmensa alegría, ¿no? En mi etapa ahí en el carrusel con Dani Garrido, con todos vosotros, y él comentando, pues también comentarista de los partidos del Barça, yo comentando por mi parte con el Sporting, y la verdad que una inmensa alegría y satisfacción, y un poco lo que dice Rafa, porque lo que transmitía él era eso, esa alegría, esa simpatía, esa unión, ese cariño que él aportaba a los chavales. Fíjate, una anécdota nada más, yo recuerdo la primera convocatoria, bueno, la primera no, porque yo fui a Málaga siendo muy joven a las primeras eliminatorias de sub-21, pero de clasificación de esta, que quedamos campeones de Europa en el 86, era frente a Escocia, jugábamos en Escocia, fuimos concentrados 5 o 6 días allá en Navacerrada, que tampoco estábamos muy habituados nosotros, que bueno, porque no echábamos mucho tiempo, y él todas las tardes pues nos daba una charla técnica pues durante media hora, no mucho más de eso, media hora, pero la charla duraba 1 hora y media, porque después de la media hora de hablar él y de contarnos cómo íbamos a jugar y al equipo que nos íbamos a enfrentar, era lo que decía Rafa, nos contaba todas sus vivencias futbolísticas, toda su vida futbolística, todas sus anécdotas y esa cercanía, ¿no? Y pedía unos platos de jamón, unos platos de queso, y allí hacíamos toda la tarde y nos pasábamos 1 hora y media charlando con él y hablando con una unión tremenda y una simpatía que transmitía y una alegría tremenda, ¿no? Luis Suárez. Historia del fútbol español, don Luis Suárez, importante en el campo y en los banquillos de la absoluta de la sub-21, lo hemos recordado con Rafa Alcorta y con Eloy Olaya. Rafa, muchas gracias, buenas noches. Un abrazo a todos. Eloy, un placer como siempre, a disfrutar de Gijón. Vale, gracias. Buenas un abrazo, noches. Antón. Buenas noches. Este ha sido el homenaje de la redacción de deportes de la cadena SER a un mito, a un compañero y a un referente. Ya no podremos recurrir a él cuando tengamos una duda, pero siempre podremos pensar en Luisito, en don Luis para nosotros, para ser mejores personas y mejores periodistas. De parte de tu familia de la radio, querido Luis, descansa en paz. ¿Usted tiene ahora mismo miedo a morirse? Ahora tengo menos, porque lo mío ya lo he hecho, ¿no? Digamos que lo que me viene ya en estos últimos años así es un regalo, ¿no? Es un regalo que me apetece y me gusta mucho, que me lo haga la vida, pero ya te digo, ahora mucho menos, claro, porque entonces hablamos cuando tenía mucho menos años, y sí, pues claro, porque quería gozar de lo que primero había disfrutado mucho jugando, y después que había conseguido cosas y tal, pues disfrutar de esa situación, y tenía miedo no poderlo hacer. El Larguero, cadena SER. Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook